Bienvenidos. El día de hoy les estaremos presentando un tema muy importante y sumamente común. Este es la corrupción y estará a cargo de Abdiel Martínez de Asa y su servidora Stacy Mercedes. Para iniciar, es preciso describir la etimología de esta. El término corrupción proviene del latín corruptio y hace referencia a la acción de destruir o alterar, así como también a la acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. Según Salpa, existen otras tantas definiciones sobre la corrupción, pero la más aceptada es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados, concepto que se basa en la distinción entre lo público y lo privado, y que además es utilizado por el Organismo de Transparencia Internacional, también conocido como TI. Básicamente es el intercambio de beneficios o servicios públicos que pasan a ser privados mediante ganancias para el actor que hace posible la ayuda. Entrando en materia, es bien sabido que uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad es la corrupción. Existe la posibilidad de que en algunas sociedades las personas comprendan lo que es la corrupción, pero en la nuestra aún no es posible que los ciudadanos puedan distinguir la corrupción de los favores, la solidaridad, la ayuda, entre otros servicios que se ofrecen sin la necesidad de recibir nada a cambio. En algunas culturas, la corrupción es prácticamente relativa, puesto que en lo que en algunas se considera como algo bueno, en otras se considera como un incumplimiento al principio ético, que existe al mantener cierta distancia de las relaciones personales y la toma de decisiones económicas en diferentes aspectos del servicio público. Existen diferentes perspectivas de ver la corrupción. Una de estas es el favoritismo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado acerca del favoritismo. Este no es más que el poder de favorecer a personas cercanas, ya sean familiares, amigos, allegados y también otras personas que sean cercanas a nosotros. Esta clasificación de corrupción también puede conocerse como cuatismo o amiguismo. De igual manera, existe otra clasificación que solo favorece a los familiares y se llama nepotismo. En la lectura se nos presentan diversos fragmentos. Uno de estos muy arraigado a estos casos que he mencionado sobre el favoritismo y el nepotismo. Nos dice cómo una funcionaria le proporcionaba hojas de papel de su oficina a sus hermanas para que éstas hicieran trabajos escolares, acto que ésta veía como algo reprobable, porque no estaba dañando a nadie y tampoco robando. Al final, ésta se hace una pregunta a sí misma: ¿por qué no ayudar a los míos? Pero este acto, sin duda alguna, sí pertenece a una acción corrupta. Está convirtiendo recursos públicos en recursos privados para favorecer a sus familiares. Esto no es más que nepotismo. Ligado a esto, existen otros contextos culturales, tales como el soborno, los regalos y las propinas, contextos que nos hacen adentrarnos al tema de la obligación por reciprocidad y la obligación social de dar y recibir regalos, y están relacionados al prestigio social, el cual consiste en obtener, mantener o perder la estimación de las demás personas, aceptando o rechazando sobornos, regalos y o propinas. En la lectura también podemos observar otro ejemplo que nos pone Jan sobre una señora que le tejió una chaqueta de algodón a otra y que por agradecimiento ésta le llevó un pastel a su hijo. Hasta este momento todo va bien y ambas señoras se encuentran libres de pecado y de cometer actos corruptos, es decir, su intercambio no tiene nada que ver con corrupción. Nivel de corrupción, 0%. Pero también se nos plantea otra situación, en donde nos presentan a un trabajador que tiene la intención de faltar por varios días a su trabajo y le ofrece a su supervisor un regalo. Como era de esperarse, este lo hizo en privado y el supervisor decide rechazarlo, porque de no ser así, tendría que pasar por alto sus ausencias. A causa del rechazo, el
trabajador decide entregarle el presente en público a su supervisor, haciéndole sentir cierta presión social y que a causa de esto no tenga otra opción que aceptar el regalo y a su vez aceptar a no reportar las faltas del trabajador. Analizando esta situación, podríamos relacionarla con una de las etapas de Colbert del desarrollo moral. Se vincula con el nivel convencional etapa 3, en donde están las expectativas interpersonales de las relaciones y la conformidad, en donde el individuo hace lo que los demás consideran correcto según sus expectativas y lo hace solo para obtener la aprobación. En este caso, el supervisor lo hizo para no perder el prestigio ante los demás trabajadores. Habiendo desarrollado y conocido estos términos y ejemplos expresados en la lectura, es preciso iniciar a desarrollar los tipos de corrupción. El primero de estos es la corrupción blanca. Esta no es más que el consenso que existe entre todos los miembros de una sociedad para no reconocer a esta como una acción que pueda alterar el orden, sino como algo normal y aceptable ante la sociedad, algo de lo que se puede hacer uso y también puede considerarse una costumbre. En otras palabras, la corrupción blanca no es más que aquellas prácticas que no son reconocidas como corruptas ni por la opinión pública ni por la opinión de las minorías. Luego de mencionar la corrupción blanca, vamos con la corrupción gris, la cual podemos mencionar que es la segunda y es por lo siguiente. Esta es porque los individuos de la sociedad no logramos notar realmente qué tan bien o qué tan mal está esta dicha corrupción. Es decir, nosotros como individuos se nos complica el diferenciar si realmente está bien el cometer este tipo de corrupción o si está mal. Podemos demarcar unos ejemplos básicos como para entender el por qué o qué es realmente la corrupción gris. Podemos demarcar que el mismísimo nepotismo que ya hemos mencionado es parte de lo que es la corrupción gris. ¿Por qué? Debido a que la corrupción gris compone estos ciertos aspectos que la sociedad del todo no ve como malas y por eso las hace sin mucho temor a ser repercutido por esto. Es decir, al nosotros tener un puesto de trabajo, nosotros cederle otro puesto inferior al nuestro a algún familiar, amigo, etcétera. Aquí estamos siendo parte de la corrupción gris. ¿Por qué diríamos esto? Debido a que sí sabemos en parte de que está mal porque pues de ese puesto se lo debería merecer una persona capacitada para eso. Pero podemos pensar de que está bien porque estamos ayudando a nuestro entorno, estamos ayudando a nuestros cercanos, estamos ayudando a nuestra familia. Por lo que se genera este cierto conflicto en el cual nosotros nos mantenemos en está bien o está mal. Y se comete por esto mismo, porque al pensar que está bien hasta cierto punto, es más flexible el hacerlo sin ningún temor a ello, como había mencionado. Para concluir con los tipos de corrupciones, debemos de demarcar la última, la tercera, la cual es la corrupción negra. Y no debemos pensar que esto de los colores tiene que ver con algún orden racial o mucho menos, no. Hay que demarcar lo siguiente antes de dar este dato ya sobre la corrupción negra. La corrupción no tiene género, no tiene pueblo, no tiene sociedad. Es algo que compone a la humanidad en sí, mas no a la sociedad que la compone. Es decir, no por tu ser asiático, ser africano, ser americano, ser europeo, se demarca más o menos la corrupción. Volviendo a la corrupción negra, hay que demarcar que es realmente sencillo el entender qué es la corrupción negra, porque es la que todos los individuos sabemos que es mala para la sociedad. Es decir, nosotros tenemos claro desde que se nos marca o se nos menciona una cierta tipo de corrupción o ciertos aspectos que nosotros podemos determinar que si son corrupción o no. Nosotros al primer instante decimos es corrupción. Ejemplo de esto pueden ser los sobornos, el pago de servicios para que se ejecuten con más velocidad o con un servicio más rápido que a los demás.
Un ejemplo más específico de esto podríamos demarcar a la hora de nosotros como personas de nuestra sociedad vamos a solicitar el visado. Es muy conocido de que se les suele sobornar a estas personas del consulado para que el papeleo avance más rápido y que tengamos cierta posibilidad mayor de que se nos acepte el visado para nosotros no tener que tomar tanto esta lucha, este problema, esta cuestión del tardar. Pero es algo que tanto la persona quien recibe el dinero como quien la ofrece sabe que está mal, por lo que podemos demarcar fácilmente el hecho de que es corrupción negra. El siguiente punto central que queremos demarcar por su gran importancia que tiene con relación al tema es ¿por qué cuesta tanto combatir la corrupción? ¿Qué hace que sea tan difícil el combatirla? Pues todos sabemos que es la corrupción y si queremos el bien para todos, simplemente deberíamos salir de la corrupción y ya está. Pero es complicado por los siguientes aspectos. Lo primero que debemos demarcar es que nosotros como sociedad, si estamos bien, es decir, nuestra economía está bien, nuestro sistema de salud está bien, nuestra educación de nuestros hijos o nosotros mismos está bien, suele ser menos percibido la corrupción. Nos da más igual la corrupción porque estamos viviendo bien. El factor verdaderamente que se demarca y que ya a nosotros nos comienza a molestar la corrupción es cuando ésta se interpone en nuestro desarrollo o nuestra vida. Es decir, cuando la corrupción es tan agravante en la sociedad que no hay un buen sistema estructurado de salud, no hay buena educación, no hay nada realmente que te haga distanciarte de estos aspectos, pues nosotros denotamos más la corrupción. Pero hay otros factores, y es que los seres humanos o las sociedades solemos demarcar la corrupción como la corrupción de los políticos, la corrupción de nosotros las personas y la corrupción de la sociedad. ¿A qué nos referimos con la corrupción? Con la corrupción de los políticos. Bueno, los altos cargos políticos que roban dinero, que lavan el dinero, que hacen el nepotismo de que tú eres familia mía y te voy a poner este puesto o viceversa. Es a lo que la sociedad considera como la corrupción política. Pero también está la corrupción ciudadana. ¿Y cuál es? Pues, como hemos mencionado, los sobornos a las autoridades y un sinnúmero de estas cosas, estos factores que afectan a la corrupción de la sociedad. Es decir, el problema no es de los altos cargos que cometen corrupción. El verdadero problema de la corrupción y lo que dificulta su exterminio, su eliminación de la sociedad, es que la gran mayoría, la gran población de las sociedades cometen corrupción, ya sea blanca, ya sea gris, ya sea negra. Es decir, no es un problema de un conjunto de personas específico, es un problema que tiene la sociedad por completo. El pasarse los semáforos en rojo, el soborno, el chantaje, son cosas que demarcan y hacen que la misma corrupción se mantenga con el pasar de los tiempos. Estaremos hablando ahora sobre lo público y lo privado. ¿Por qué hablamos de esto? Esto es debido a que no tenemos una cierta orientación exacta de dónde pasa a ser público a lo privado. Porque la corrupción va muy de las manos con el sector público y suele pasarse al sector privado. Podemos mencionar el ejemplo de algún abogado que trabaje para el sector público de una nación y esté a cargo de un juicio, el cual el sector público le va a pagar. Entonces, sería corrupción el pedir que la persona a la cual está protegiendo debe pagar una cuota extra para él certificar que verdaderamente no va a ser enjuiciado o no va a ser realmente apresado por sus delitos. Esto es pasar de lo público a lo privado, porque al abogado en cuestión se le están cediendo beneficios públicos y él no puede llegar a exigir
para ganar por la parte privada debido a que está trabajando por lo público. Otro ejemplo de esto que podemos demarcar es el siguiente. Digamos que un maestro, el cual trabaja en una escuela pública nombrada por el gobierno, recibe desayuno para los niños de parte del mismo gobierno. Es corrupción que esta persona tome lo sobrante y se lo lleve a su casa y lo ingiera él mismo. Si es corrupción. Nuevamente hay que destacar que este desayuno es un bien público, el cual no puede ser privatizado. Es decir, no puede ser tomado como un bien privado de una persona en cuestión. A pesar de que hayan sido las obras, sigue siendo un bien público. No se pueden tomar estas cosas tan a la ligera para pasarlo a lo privado, porque se cataloga como corrupción. Pero entonces hay otro punto que podremos mencionar. A la hora de nosotros estar recibiendo un servicio, ¿nosotros podemos dar dinero al quien nos está haciendo el servicio? ¿Qué queremos decir con esto? Es corrupción si nosotros le damos el dinero, le pagamos a la persona que nos está haciendo un servicio. Esto, la respuesta es sí y no. Debido a que si tú estás dando el dinero para que éste avance más rápido, tenga una mayor velocidad a la hora de trabajar contigo, sí es corrupción. Más si el dinero, la propina que tú le vayas a dar es luego de el trabajo haberse realizado, no es corrupción, porque no intervino tu dinero con el trabajo de esa persona. Es un punto muy interesante a destacar sobre este tema. El siguiente punto lo queremos tratar porque, a pesar de que no va directamente con el tema, sí se relaciona con lo siguiente, y es la teoría del desarrollo moral de Colbert. Ustedes podrían decir, ¿y qué tiene que ver esto con la corrupción? Bueno, hemos notado que hay ciertas similitudes en la teoría del desarrollo moral impuesta por Colbert o propuesta por Colbert, y la primera que podemos mencionar está en el segundo estadio, que sabemos que es la orientación hacia el individualismo o hedonismo. ¿Qué menciona esta? Menciona que aún los criterios para decidir lo que está mal o bien siguen siendo las consecuencias de los actos, ya nos los marcan otros. Ahora el individualismo pensará que todo aquello que le reporte algún beneficio estará bien, y mal lo que le suponga una pérdida o malestar. Expuesto ya las diversas corrupciones y algunos términos cercanos a esto, ¿qué se encasillaría aquí? ¿Qué podemos demarcar aquí? Si pensamos objetivamente, podemos denotar que aquí se refleja totalmente lo que es la corrupción gris y el nepotismo. ¿Por qué? Porque se menciona que el individuo pensará si el beneficio, si genera beneficio, está bien, más si le genera alguna pérdida, está mal. Pues ¿cómo se relaciona realmente? Pues si el nepotismo se trata de el añadir a una persona que es tu cercano, eso te genera un beneficio. Pero eso no significa que esté bien. Entonces aquí se demarca el punto. Pero podríamos pensar ya que todas las corrupciones, o sea, las corrupciones en sus diversas etapas o sus diversas maneras de mirarla, de observarla, podemos decir que no pasaría de acá, porque ya en los otros estadios ya se demarca un poco más el pensar en la sociedad. Pero eso es algo errado que no debemos pensar. Podemos mencionar que hay otra posible relación, porque a pesar de que en el segundo estadio se nos menciona esto, podemos llegar también a asociarlo con el último estadio, que es la orientación al principio ético universal. ¿Por qué? Aquí se menciona que el individuo es el que crea sus propios principios éticos que son comprensivos, racionales y universalmente aplicables. Estos principios van más allá de las leyes y trata de conceptos morales abstractos, difíciles de explicar. Las personas construyen
su moral acorde a cómo creen que la sociedad debe existir y no como la sociedad le impone. ¿A qué podemos asociar esto? Pues directamente a la corrupción negra, debido a que es evidente para nosotros que la corrupción negra está mal, que estamos ya pasando a nuestras propias leyes, no a las impuestas por la sociedad. Pero aún así, pasamos de eso, excedemos esto. Y, a pesar de que sabemos que está mal, hacemos esto por nuestro propio criterio personal, por nuestro pensamiento individual. Entonces, nos fue muy interesante el mencionar esto y el asemejarlo, porque tiene mucha relación esto con lo que hemos tratado anteriormente.